En este video se explica un ejercicio de diseño de redes planteando como objetivo que el número de intercambiadores sea un mínimo. El desarrollo se hace sobre el diagrama del transporte expandido y el modelo es de programación lineal mixto, que significa que ahora algunas variables son continuas y algunas otras variables son discretas. En el caso específico de este ejercicio, algunas variables son binarias. Esta es la información de entrada sobre las corrientes, sus FC sub P, sus temperaturas iniciales y finales. Se pueden leer sobre el diagrama. A la derecha del mismo también se leen las cargas calóricas de cada corriente en cada intervalo. Más a la derecha se lee la solución gráfica en el diagrama en cascada y reporta que se requiere un mínimo flujo de servicio de calentamiento de 60 megavatios, un mínimo flujo de servicio de enfriamiento de 225 megavatios. Hay un pinch especificado por una temperatura de 340 grados centígrados para corrientes calientes y 320 grados centígrados para corrientes frías. Los totales de los flujos calóricos de corrientes se ven debajo de la diapositiva. El diagrama de transporte simple que muestra el flujo de calor desde las corrientes calientes, que son las fuentes, hacia las corrientes frías, que son los destinos finales. El reparto o distribución de la capacidad de cada una de las corrientes calientes se observan por las líneas con saeta que emergen de cada una de ellas. En forma similar, las rutas a través de las cuales se le hace el aporte requerido por cada una de las corrientes frías. Por ejemplo, la corriente fría 1 recibe su requerimiento de 360, una ruta a través del intervalo 1 que le hace llegar 30, una ruta a través del intervalo 2 que le hace llegar 90 y una ruta a través del intervalo 3 que le hace llegar 240. En forma similar se puede hacer la lectura para la corriente fría C2. Los intervalos están representados por los rectángulos numerados como 1, 2, 3 y 4, que son como depósitos de tránsito porque en ellos se recibe un flujo calórico y se transfiere a los destinos. Entre ellos, el considerando de los flujos, se llaman los flujos residuales, el R1 que se transfiere del 1 al 2, el R2 transfiere del 2 al 3 y el R3 que se transfiere del 3 al 4. Y el considerando de un destino externo y de una fuente externa. La fuente externa
el QSUS, que en este ejercicio se considera aportado al intervalo 1, y el destino externo a las corrientes es el servicio de enfriamiento QSUW, que aquí se considera que recibe el flujo calórico proveniente del intervalo 4. El modelo plantea como objetivo que la suma de los flujos calóricos de los servicios sea un mínimo. Restringe dicho objetivo a que se cumplan los balances calóricos en cada uno de los depósitos o intervalos. Son esas 4 ecuaciones. Y se sobreentienden que esos valores para las variables de decisión sean no negativos, y se cierra el ciclo. Se codifica en Lingo y se verifica que se tiene una solución. Se reporta el objetivo mínimo 285, el total mínimo para la suma de los flujos calóricos de los servicios. Aquí se despliega que el modelo es de programación lineal. Aquí se resume información sobre el modelo, que son 5 variables, que son 5 restricciones, y se reporta en esta última parte el valor que adquieren las variables cuando se cumple el objetivo mínimo. QSUS 60 megavatios, el mismo resultado de la solución gráfica, lo mismo QSUW, y los flujos residuales, y el que sea igual a 0 nos descubre un estado pinch. El diagrama de transporte expandido, que considera para cada corriente de entrada en cada intervalo una distribución hacia corrientes frías y un residuo que se transfiere al intervalo inmediatamente debajo. Se hace tanto para corriente de servicio caliente como para corriente de proceso caliente. Las corrientes que emergen de cada intervalo van de acuerdo con las corrientes que emergen de ese intervalo hacia cada una de las corrientes frías. Este es un diagrama ya explicado y por lo tanto no se repite dicha explicación. Este es el modelo considerado como objetivo que el costo total de los servicios, tanto calentamiento como enfriamiento, sea un mínimo, restringido a los balances calóricos en cada punto de expansión en cada intervalo. En la diapositiva están ordenados dichas restricciones por intervalos. En esta diapositiva se muestran las del intervalo 1, las del intervalo 2
y en la siguiente se muestran las del intervalo 3 y las del intervalo 4. Si se observa cada una de las restricciones, incluyendo, por supuesto, la relación para la función objetivo, se tiene que todas esas relaciones son lineales y por lo tanto el planteamiento es de programación lineal. La solución se hace codificándolo en Lingo, una muestra se observa en la diapositiva y eso hace que entonces se simplifique, se haga muy sencilla esta tarea. Los resultados reportados por Lingo, llamando la atención en los flujos mínimos requeridos de servicios, son los mismos obtenidos con la solución gráfica, con el transporte simple, que los obtenidos ahora con el planteamiento sobre el transporte expandido. Para lo que se explica a continuación, no se considera en este momento estas otras respuestas que detallan los flujos que se intercambian entre una corriente caliente y una fría y los flujos calóricos residuales. Enfatizamos en que en el problema del transporte simple el resultado es flujo mínimo requerido de servicio de calentamiento 60 megavatios y para el servicio de enfriamiento 225 megavatios. El 9.300.000 pesos al año es el valor del objetivo en el mínimo, porque eso es lo que se planteó como objetivo. Este es el planteamiento general para el modelo propósito de este video, que el objetivo sea que el número total de intercambiadores en la red sea un mínimo. El que sea posible que se dé un intercambio, un intercambiador entre una corriente caliente y una corriente fría, se maneja aquí con una variable binaria y sub i j, siendo i el número de la corriente caliente y j el número de la corriente fría. Binaria cuando y sub i j sea 1, se entiende que si hay intercambio entre esas dos corrientes, o de otra manera, que sí exista en la red un intercambiador entre esas dos corrientes. Y cuando sea 0, que no haya intercambio, y otra vez, de otra manera, que no exista en la red un intercambiador entre esa corriente caliente I y esa corriente fría J.
Y lo que se va a plantear es una sumatoria, una suma de yes, como se va a ver en la siguiente diapositiva. Toda esta literalidad que está aquí es el problema del transporte expandido, el conjunto de restricciones que se plantean en cada intervalo K, K1, K2, K3, etc. Y se agregan unas restricciones de tipo desigualdad para la máxima carga calórica que puede intercambiarse entre una corriente caliente I y una corriente fría J. Esto quiere, este U sub IJ quiere decir la máxima carga calórica que puede transferirse o intercambiarse entre la corriente caliente I y la fría J. La máxima carga calórica que puede intercambiarse cuando S Y sub I J sea 1, cuando sí exista intercambiador para esa transferencia de calor. Aquí dice QIJK, o sea, la carga calórica intercambiada entre una corriente caliente I y una fría J en un intervalo K, ¿cuánto es la máxima que puede intercambiarse entre esas dos corrientes en ese intervalo? Este es el modelo ya que plantea como objetivo que la suma total de los intercambiadores en la red sea un mínimo. Se considera una partición teniendo como referente el estado pinch. Una partición por encima del pinch, que es la que aquí se referencia como A, y una partición por debajo del pinch, que es la que aquí se referencia como B. Según la descripción en la diapositiva anterior, YS1A se refiere a intercambio entre servicio caliente, que aquí se referencia como S, y corriente fría 1 en la partición A, que es lo mismo por encima del pinch. Y11A, intercambio entre corriente caliente 1, corriente fría 1, partición A o encima del pinch. Y11B, intercambio entre corriente caliente 1, fría 1 por debajo del pinch, partición B. Y12B, intercambio entre corriente caliente 1, fría 2, partición B, debajo del pinch. Y1WB, intercambio, corriente caliente 1, servicio frío W, por debajo del pinch, partición B. Y21B, intercambio entre corriente caliente 2, corriente fría 1, partición B, por debajo del pinch. Y22B, intercambio, corriente caliente 2, corriente fría 2, partición B, debajo del pinch. Y2WV, intercambio entre corriente caliente 2, servicio frío W, partición B, debajo del pinch. Esa es la suma de todos los posibles intercambiadores que se pueden considerar en esta red. Esa es la suma que se plantea como objetivo que sea un mínimo. Lo otro que se explica aquí es un detalle importante.
A continuación, se plantea el problema del transporte expandido y se toman los valores de los flujos mínimos requeridos de servicio. En el planteamiento del transporte expandido anterior, esta ecuación es RS1 más QS11 menos QS. Al resolver dicho planteamiento, el resultado para QS dio 60. SS60. En la siguiente diapositiva se continúa el problema del transporte expandido para los intervalos 3 y 4. Allí donde se encuentra el Q sub W, ahora se va a reemplazar por el valor que se obtuvo como requerimiento mínimo en el problema del transporte expandido. Recordamos que es 225 megavatios. Por lo tanto, un aspecto importante a dejar aquí en claro es que este objetivo de que el número de intercambiadores sea un mínimo se está desarrollando para los requerimientos mínimos de servicios. Y para mí es importante para dejar claro que entonces el mínimo que se va a calcular aquí es el mínimo que nosotros llamamos para un objetivo MER. Si recordamos que MER para nosotros quiere decir mínimos requerimientos de servicios. También entonces quiero plantearlo de esta otra manera. Cuando se empieza a explicar el tema de integración calórica, se habla de una red MER y de una red MEN. Cuando se habla de una red MEN, se habla de una red con un mínimo número de intercambiadores. Pero si recordamos en el cambio de la MER a MEN, se minimizan los intercambiadores, pero se aumentan los requerimientos de los flujos calóricos de los servicios. Esa es la precisión que se quiere dejar aquí. Aquí se va a calcular un número mínimo de intercambiadores para los mínimos requerimientos de flujos calóricos de los servicios. Por lo tanto, no confundir. Aquí se va a calcular el mínimo número de intercambiadores para un MER, para una red MER, una red que utilice los mínimos requerimientos de servicios de calentamiento y de enfriamiento. Esta es la continuación del modelo de transporte expandido para los intervalos 3 y 4. Y aquí, este 225 es el mínimo requerimiento de servicio de enfriamiento. Si revisamos la ecuación correspondiente en el planteamiento del problema de transporte expandido, es Q1W4 más Q2W4 menos QW igual a 0. Ahora, en el modelo que se está desarrollando, que se está explicando, se pretende calcular el número mínimo de intercambiadores para los requerimientos mínimos de servicios ya calculados. Así como en la anterior se explicó el 60, ahora aquí se explica el 225.
En esta diapositiva se quiere explicar un poco lo de la partición A y lo de la partición B y lo de los posibles intercambios entre corrientes. Aquí se tiene el pinch, que es el referente. Por encima del pin es la partición A, por debajo del pin es la partición B. Miremos las corrientes que hacen presencia en la partición A. La corriente caliente H1, que se llama 1, la 1. La corriente fría C1, que será la fría 1. Y ahora incluimos el servicio, que en nuestra convención se referencia como S. En la partición B, ¿qué corrientes se tienen? La caliente 1, la caliente 2, la fría 1, la fría 2 y el servicio de enfriamiento. Revisemos las cargas en la partición A. La carga que puede dar la corriente caliente 1 en la partición A es 60. Basta con mirar aquí el delta de temperatura, que es 60, y multiplicarlo por su Fc sub P. La carga que necesita recibir la corriente 1 en la partición A, 120. Basta con mirar aquí el delta de T, que es 80, multiplicado por 1,5 da 120. Y la carga del servicio es la que nos dio cualquiera de las soluciones que consideremos. De tal manera que estas bolitas que se observan en las corrientes presentes en la partición B son las cargas calóricas que pueden dar las corrientes calientes, las bolitas rojas, que requieren las corrientes frías, las corrientes azules, y esta es la carga que debe recibir el servicio frío. Volvamos a la partición A. Si se tiene corriente caliente 1, corriente caliente de servicio y corriente fría 1, ¿cuáles son los posibles intercambios? Intercambio entre corriente caliente 1 y fría 1 e intercambio entre servicio caliente y corriente fría 1. Son los dos posibles intercambios. Por eso, en el modelo, al revisarlo, se encuentra un YS1A, hablando del intercambio entre este servicio y esta corriente en la partición A. También se suma un Y11A, se refiere al intercambio entre esta corriente caliente y esta fría 1 en la partición A. Hay que plantear un Y11B, o sea, intercambio entre la corriente caliente 1 y la fría 1 en la partición B. Hay que plantear un intercambio, un Y12B, intercambio entre la corriente caliente 1 y la corriente fría 2, partición B. Hay que considerar un Y21B, intercambio entre corriente caliente 2, fría 1, partición B. Hay que considerar un Y entre corriente caliente 2, corriente fría 2, partición B, o sea, un Y22B. Y además hay que considerar un intercambio entre corriente caliente 1 y corriente fría de servicio, o sea, un Y1WB. Y un intercambio entre corriente caliente 2, servicio frío, W, partición B, o sea, un Y2WB. Al revisar
los Y que se escribieron en la función objetiva, en la diapositiva anterior, están todos los que se acaban de mencionar. Nuevamente, hay que considerar un Y 1, 1A. Y hay que mirar cuál es la máxima carga que se puede intercambiar en ese posible intercambiador. Dice ahí la máxima carga que se puede intercambiar. Entonces, mucho cuidado con el término máximo, porque es al revés, más o menos es al revés. Porque la lógica es, entre la corriente caliente 1, que puede dar 60, y la fría 1, que tiene capacidad para recibir 120 en la partición A, ¿cuál es la posibilidad real cuando se dé el intercambio? Si la caliente puede dar 60 y la fría puede dar 120, la máxima carga que puede intercambiarse entre estas dos corrientes en la partición A es 60. De modo que, tratando de simplificar el mensaje, ¿cuál es la máxima carga que se puede intercambiar entre dos corrientes consideradas? Entre las dos cargas que se estiman para cada partición, la que sea menor. La lógica es, si la corriente caliente 1 va a hacer intercambio con la corriente fría 1, aun cuando la fría 1 pueda recibir 120, lo máximo que le puede dar la corriente caliente 1 es 60. Entonces el máximo es 60. Por lo tanto, que no se preste para confusión lo del máximo. Si la caliente puede dar 60 y la fría puede recibir 120, el máximo intercambio es 60. Insisto, entonces, lo del máximo no es la más grande, sino la menor de las dos cifras. Veamos el intercambio en la partición A entre el servicio y la fría. Es una situación similar. El servicio puede dar 60. La fría puede recibir 120. Entonces, ¿cuál es la máxima carga que puede intercambiarse ahí? No es 120, es 60. Lo máximo que puede dar la caliente. Vamos a revisar en la partición B el intercambio posible entre la corriente caliente 2 y la fría 2. En la partición B, o sea, en toda la región por debajo del pin, la corriente caliente 2 puede dar 440 megavatios. La corriente fría 2 puede recibir 195. Cuando se dé el intercambio entre la corriente caliente 2 y la fría 2, ¿cuál es la máxima carga que se puede intercambiar? 195. Como dije anteriormente, no confundamos el máximo. Sí, la máxima carga que se puede intercambiar es 195. Al revés, la caliente puede dar 440, pero la fría lo más que puede recibir es 195. Ese es el concepto aquí, el significado del máximo. Pero yo insisto en desenredar esto. No, cuando se considere el intercambio entre una corriente caliente y una fría, mire las cargas de la una y la otra y la máxima es la menor. Otro ejemplo, en la partición B, la corriente caliente 2 con la fría 1. En toda la partición B, es decir, por debajo del pin, la corriente caliente 2 puede dar 440 megavatios.
en toda la partición B por debajo del pin, la corriente fría puede recibir máximo 240. Entonces, entre 440 que puede dar la corriente H2 y 240 que es el máximo que puede recibir la corriente C1, la máxima carga que se puede intercambiar ahora en este caso es la de C1, 240. Entonces, sigo repitiendo. 440 a la una, 240 a la otra. ¿Cuál es la máxima? La menor. Entonces, esas restricciones adicionales de desigualdad que hay que plantear se analizan de esta manera. Hago la explicación sobre esta diapositiva para mostrar en la que sigue las relaciones relacionadas, las relaciones con respecto a las cargas calóricas entre una corriente caliente y una fría, y los coeficientes que aparecen en cada uno de los Y's responden a esta explicación. El coeficiente que se coloca en el Y es la máxima carga que se puede intercambiar entre esas dos corrientes. ¿Y cuál es la máxima? La que sea menor entre la de la una y la de la otra. Estas son las restricciones de desigualdad sobre las máximas cargas calóricas que pueden intercambiarse entre una corriente caliente y una corriente fría, haciendo el planteamiento repartido en una partición A por encima del pin y otra partición B por debajo del pin. Hay que plantear tantas restricciones como Y's se hayan considerado. En este ejercicio las combinaciones son 8. Combinación entre servicio y corriente fría 1, entre corriente caliente 1 y fría 1, partición A, entre corriente caliente 1 y fría 1, partición B, entre corriente caliente 1 y fría 2, partición B, entre corriente caliente 2 y fría 1, partición B, entre corriente caliente 2 y fría 2, partición B, y entre corriente caliente 1 y servicio frío, partición B, y corriente caliente 2 y servicio frío, partición B. Los coeficientes que se observan aquí son las máximas cargas que es posible intercambiar entre la corriente caliente considerada y la fría considerada. Concretamente, si se trata de este 60, entre el servicio S y la corriente fría 1, la máxima carga posible es 60. Es la explicación que se hizo en la diapositiva anterior. ¿Alguna observación sobre esta? ¿Por qué Q123 más Q124? Porque se trata de una relación para la partición B. Por debajo del pinch, la corriente 1 y la corriente 2 tienen presencia tanto en el intervalo 3 como en el 4 de la partición B. Entonces se unifica la desigualdad. Igual aquí se explica con esta. La corriente caliente 2 cubre toda la partición B. Es decir, tanto el intervalo 3 como el 4. Por eso se hace el planteamiento de la suma de los dos.
el modelo que plantea como objetivo que el número de intercambiadores sea un mínimo, entonces contiene, digamos, dos tipos de restricción. La del transporte expandido, que son restricciones de igualdad, y las restricciones relacionadas con las máximas cargas calóricas que se pueden intercambiar entre corrientes son restricciones de desigualdad. Este es el código del planteamiento escrito en Lingo. Aquí se tiene la función objetivo, la suma de los y's, que son variables binarias. Esta parte se halla con el diagrama del transporte expandido y se aprovecha para insistir en que el objetivo es para un número mínimo de intercambiadores servicios mínimos, de requerimientos de servicios mínimos. Estas son las relaciones de desigualdad relacionadas con las máximas cargas calóricas en cada intercambio. Y se hace necesario declarar que hay unas variables que son binarias, variables YS1A, Y1A, etc. ¿Cómo se hace eso en Lingo? Como se está viendo ahí, escribe @bin mayúscula y entre paréntesis seguido el referente de la variable, el símbolo de la variable. Se cierra el ciclo iterativo y se hace correr el programa. Una parte de los resultados, que son 6 intercambiadores, el número mínimo, que el modelo es de programación lineal mixto. Un resumen de información sobre el modelo. A continuación de los resultados, los valores de las variables en el mínimo están ordenadas. Primero los valores de las variables binarias y a continuación las variables continuas. Los y que sean igual a 1 expresan intercambiador y los que sean iguales a 0 expresan que no hay intercambiador. Las cargas calóricas están especificadas, las que deben transferirse entre una corriente caliente y una fría en cada intervalo. Y estos resultados se pueden expresar en un diagrama de una red de intercambiadores. Y esta es la red que tiene 6 intercambiadores, que es el número mínimo, y que en ella, en el diagrama, se muestra los resultados del modelo. Los intercambiadores, por ejemplo, este modelo dice que entre la corriente caliente 1 y la fría 1, en la partición A sí hay intercambiador y que la carga que se transfiere, que se intercambia, es 60 megavatios.
El modelo dice que entre la caliente 2 y la fría 1, por debajo del pins, exista un intercambiador en el que la carga transferida sea de 240 megavatios. El modelo dice que los 225 megavatios que deben transferirse a un servicio de enfriamiento se hacen 25 a partir de la corriente caliente 1 y 200 a partir de la corriente caliente 2. Esta forma de darle solución a estos planteamientos permite considerar restricciones adicionales de intercambio. Si analizamos el código que se muestra, esta es la función objetivo, que es lo mismo. Este es el conjunto de restricciones de igualdad planteadas sobre el transporte expandido. Estas son las restricciones de desigualdad relacionadas con las cargas máximas que se pueden intercambiar. Y ahora se está agregando una restricción que Y1WB sea igual a 0. En otros términos, que no haya intercambio entre la corriente caliente 1 y el servicio de enfriamiento en la partición B. La declaración de las variables binarias se hace resolver el ejercicio y se espera que los resultados satisfagan la restricción adicional considerada. La primera parte de los resultados, el número mínimo de intercambiadores 6, el tipo de modelo de programación lineal mixta y una información sobre el modelo mismo. Los valores de las variables con el modelo incluyendo la restricción adicional, que fue esta, que Y1W sea igual a 0. Si comparamos los Y, que ahora son iguales a 1, hay algunas diferencias con el resultado anterior. Y también con seguridad que si analizamos en detalle estas cifras, algunas han cambiado. Nuevamente, estos resultados se pueden detallar y utilizar para construir un diagrama de red. Este es el diagrama de la red que resulta al plantear el modelo con la restricción de que no haya intercambio entre la corriente caliente 1 y el servicio frío. Aquí se ve rápidamente algunos de los cambios. En el modelo anterior, los 225 se transferían al servicio frío, 25 por parte de la corriente caliente 1. Ahora no se observa la bolita azul que muestre eso. Y 200 se transferían de la corriente caliente 2. Con la restricción agregada, el total de los 225 lo está transfiriendo la corriente 2, caliente 2. Y por supuesto que
en estos intercambiadores, en algunos las cargas han cambiado. Siguen siendo 6 intercambiadores. Sigue siendo el mínimo número de ellos para los mínimos requerimientos de flujos calóricos de servicios.